de la mañana, damos inicio a la charla de cómo potenciar el arte desde la tecnología, donde se hablará sobre el uso de las tecnologías de última generación en procesos tradicionales artísticos. Nuestros oradores serán Juanma Romero, que es un joyero orfebre y fundador de Quimbaya Orfebrería. Actúa como embajador de marca para Photocentric en el ámbito de joyería. También tenemos a otro de nuestros ponentes, Guillermo Silpituca. Se desempeña como consultor en sistemas y es artista, especializándose en trabajos en 3D con arcilla y vidrio. Súper interesante. Forma parte del grupo de investigación de nuevos materiales para impresión 3D en la UTN San Nicolás. Y por último, no nos podemos olvidar de ella, Denise Di Federico, que es una escultura... Denise Di Federico, que es una escultora y licenciada en artes visuales, gerente de Diadra 3D Printer SRL. Se especializa en impresión 3D y es profesora en la Universidad del Museo Social Argentino y en la Universidad Tecnológica Nacional. Sin más preámbulo, un fuerte aplauso para les speakers. Pensé que les habían puesto la vinchita, perdón. Hagamos de cuenta que eso no faltó. Y falta el speaker sorpresa, que es Irene Presti. ¿Puede o no estar? La buscaremos en breve, pero igual. Arranquen con sus charlas, que van a ser de 10 minutos más o menos cada una, y la traemos a Irene para el cierre. Buenos días. Ahora sí. Me pongo acá porque son pocos. Así los vemos a todos. Primero le hago una pequeña introducción de qué es lo que yo hago, y luego le voy a mostrar uno de mis últimos trabajos. Yo trabajo en impresión 3D desde el 2012, cuando empezaron a arrancar las impresoras por acá a venderse. Eso en plástico. Posterior a eso, 2016, empecé a imprimir en arcilla. En 2018 incorporé vidrio. Como son materiales que no son tradicionales para el uso, depende mucho de las ganas que uno le ponga para trabajar, porque el insumo, bueno, acá hay uno de los que están afuera, Chimax, creo que está, tenía en su momento una máquina una extrusora de arcilla, pero si no, todo es a pulmón y trabajar todos los días. Lo primero que tuve que hacer, obviamente, es investigar bien en la arcilla y involucrarme con la cerámica, porque si no, todo esto terminaba en un poquito de barro impreso. O sea, el proceso cerámico, no sé si hay algún ceramista por acá, es hacer la pieza en barro crudo, luego hornearla y luego poder esmaltarla y volverla a hornear. Por lo menos eso es lo más básico. Así que tuve que aprender toda esa parte que no tiene nada que ver con haber terminado la impresión en arcilla. Al principio, antes de empezar con arcilla, como la mayoría de nosotros, trabajaba haciendo engranajes, muñecos, ese tipo de cositas. Obviamente que todos saben que eso necesitamos diseñar. Yo no soy gran diseñador. Yo trabajo en sistemas, pero no soy un buen diseñador. Fui aprendiendo los programas de a poquito. Cuando me empezó a picar el tema del arte, los diseños son más orgánicos, algunos. Entonces hay otro software mucho más complejo para el tema ese. Lo más sencillo que encontré fue trabajar con un escáner 3D. El escáner ya genera la pieza. Obviamente que hay que trabajar, como después le va a explicar Denise, sobre una pieza ya hecha. Pero hice mi primera muestra de arte con piezas impresas en plástico, escaneadas en 3D. Las manos de mi señora y otras partes del cuerpo. Yo ya estaba yendo a cerámica y, como les dije, soy de sistemas, no soy un gran modelador, por ende, todas las piezas, cada vez que llegaba al taller, lo único que me salía para hacer eran triángulos. Así que, cuando la profe se cansó de que hiciera siempre las mismas piezas, me empezó a dar revista para buscar a ver qué podía hacer, a crear. Viendo esas revistas, una revista de afuera, encontré una nota sobre un sueco que imprimía 3D en arcilla. Así que listo, ahí ya cerré las cuentas, le dije, mira, no aprendo más, me vuelco más a trabajar con el tema de la impresión y vengo acá a ver el tema de materiales.
Hago una pequeña observación con el tema de esto del uso de la tecnología o del arte, la tecnología en el arte. En el caso puntual de la impresora, siempre lo planteé de dos maneras. Uno puede usar la impresora como una herramienta, como es el torno alfarero. O sea, una herramienta más para hacer una pieza, para hacer un jarrón. O puede usar la impresora para representar aquello que uno no puede hacerlo con las manos. Mi primera etapa fue usarlo como herramienta y la posterior fue tratar de representar cosas que no serían posibles si no fuera a través del modelado en una PC y su posterior impresión. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es un trabajo que hice hace ya un par de años, se mostró el año pasado, pero representa lo que yo hago actualmente, que es tratar de trabajar en cerámica mostrando con 3D aquello que normalmente no se puede hacer con las manos. Empezar. Sí, lo tengo yo. Andá a saber dónde lo metí. Empezá con el video. Tiene audio el video, tiene audio. No se escucha, no importa. Yo se los cuento. Era mi primera muestra personal. Yo hice varias muestras colectivas en parte cerámica, pero esta era la primera mía. Entonces pensé en hacer algo que me representara, que representara mi ciudad. Yo soy de San Nicolás de los Arroyos, acá a 230 kilómetros. Por decisión propia elegí... Es el aleluya. Pausalo. Elegí 8 cosas que representaran a la ciudad. Una era, la iglesia se quemó por un accidente, hay una iglesia importante ahí, no el santuario, que quizás alguno conozca. Del santuario tomé parte de la misa, cuando está el Gloria. De la iglesia que se quemó, el Aleluya. Fue el coro con Lito Vitale a cantar, el coro estable de San Nicolás, y tomé ese audio y esa imagen. San Nicolás está sobre la costa del Yaguarón, del Paraná. Eso es parte de la isla. Pasa al otro. San Nicolás tiene industria metalúrgica. Eso es una de chapas, un corte de chapas. Listo. Ahí nomás. Lo que hice fue tomar 8 sonidos que yo creo que son representativos de la ciudad. Con un software capturé esa onda de esos sonidos, los graves y los agudos, con esas ondas hice diseños de jarrones o de piezas abstractas y luego decidí imprimirlo. Para hacer un cierre de esa idea, ponelo. En 2020 hubo sequía y había bajante en el río, así que ahí pará. El video anterior es un amigo mío entrando al Paraná y sacando barro del fondo del río. No usé arcilla comercial como uso normalmente, sino que decidí tratar de probar con barro común. Pasá a las imágenes ahora. Dale. Yo. Ahí está. Lo primero era sacando el río, el barro. La segunda parte es, hay que hacer una depuración del barro. Esto tiene más que ver con la cerámica, cuando se trabaja con arcilla que está impura. Ahí está. El barro guardándose.
parte del diseño. Ahí se notan las ondas. Esas ondas son de un sonido particular de uno de esos videos que pasé antes. ¿Querés pasarlo? La impresora trabajando. Es barro. Pásame a mí. Ahí ya está secado. Ahí se nota bien claro. Ahí hay dos diseños distintos. Es anecdótico, pero no importa. El primero, la onda está recorriendo el jarrón. La segunda es una traslación de una onda que está arriba y una onda que está abajo. Pásalo. Miren cómo queda. El color no está dado por mí, el color es parte del barro. El río arrastra sedimentos, le da un color rojo. Me imagino que en Misiones sería mucho más fuerte. Pero bueno, eso es de San Nicolás, acá a 200 kilómetros. Pasa otra vez. Todas estas piezas están impresas en 3D. No tienen postproceso, o sea, no lo modelé, no lo toqué, solamente lo que salió de la impresora lo imprimí. Listo, detenelo ahí. Ahí está. Así cierro la idea. Yo uso la tecnología, 3D en este caso, para representar aquello que yo manualmente no podría. Yo acá estoy materializando el sonido. Así se llamó la muestra, sonido material. Esa pieza representa el sonido de la fábrica. Y esa pieza, ese sonido es palpable. Y es palpable en una pieza hecha en barro, en un barrio de la misma ciudad de donde sale ese ruido. Gracias. Ahí te voy. No, para avisarle. Bueno, ahora le toca hablar un poquito a Juanma. Vamos a hacer una ronda de presentaciones de cada uno y después, si quieren, calculo que deben tener preguntas para Guillermo. Y Juan Manuel hace joyería. Pasamos de la arcilla a la joya, a la cera. Juanma, contanos quién sos, qué haces. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Soy Juanma Romero, básicamente soy joyero orfebre. Me formé en Córdoba en la Cámara de Joyería en el año 2010 y bueno, básicamente me formé de la manera tradicional del oficio, haciendo todo artesanalmente. Y allá por el 2017 aproximadamente tuvimos una escalada en las ventas y bueno, quise dar como una vuelta de rosca en la producción, lo cual me llevó a incorporar tecnología en ese momento, fue el modelo de negocio. Yo no quería ir por la parte tradicional, sino quería dar como una vuelta de rosca al diseño. Y ahí fue cuando apareció la impresión 3D en nuestro taller. Yo soy embajador, como fue la presentación, embajador mundial de una marca de impresoras que es inglesa, que se llama Photocentric, en donde ellos tienen ese modelo de impresora que es la Precision 1.5 y bueno, las características a las cuales yo estuve fijándome para poder que sea viable la aplicación de esta tecnología en la joyería, básicamente son esas, que tenían una alta resolución, a diferencia de los modelos de filamento. Estas impresoras que son de resina DLP, que son resinas fotosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa de estado líquido con proyección de luz a estado sólido. Las piezas cuando son finalizadas en la impresora quedan con un acabado muy liso y no requiere de postproceso. Eso a la hora de hacer una joya está muy bueno y sobre todo porque me ahorra mucho tiempo, ¿no es cierto? Trabaja a esa altura de capa, en la cual yo por lo general uso 50 micrones, es una relación muy buena entre lo que es el acabado final y el tiempo de impresión. ¿Para qué me sirve todo esto? Porque tiene un fácil prototipado
a la hora de mostrárselo a los clientes. Yo no necesito producir una joya en metal para poder mostrársela, sino tengo un paso previo a un muy bajo costo, que es esto, poder hacer una pieza en resina y poder mostrársela al cliente sin necesidad de fabricarla en metal. Bueno, otra de las características que tengo es que puedo modificar fácilmente y rediseñar fácilmente una joya, básicamente porque está digitalizada y no tengo necesidad de volver a producirla en metal como lo haría artesanalmente cualquier joyero. Bueno, y también para otra cosa que sirve, que se los voy a mostrar más adelante, es porque de acá yo puedo sacar un original, una pieza única, para poder después vulcanizarla con caucho y después escalar la producción en cera, para hacer el proceso convencional de la joyería, que es de cera perdida. ¿Esto por qué me dirán ustedes, por qué no lo hace con el proceso tradicional y lo hace con impresión 3D? Bueno, básicamente porque las limitantes del diseño son casi nulas con la impresión 3D. En cambio, haciéndolo de la manera tradicional hay muchas limitantes. Y por una cuestión de tiempo. Modelar una pieza en 3D es mucho más rápido que hacer piezas complejas a mano. Entonces, bueno, ahí hay una variable de tiempo que es muy importante. Ahí está. Bueno, para hacer un resumen, yo puse como las tres instancias y les quiero mostrar los tres tipos de resina que usa esta marca, que están diseñados exclusivamente para joyería. En la primera instancia está la parte de modelado. La segunda parte, una vez que tenemos la pieza, preparamos la impresión con todos los soportes, todos ¿cómo se llama? Las partecitas unifilares de la foto del medio serían los soportes para poder imprimir la pieza y después pasa a la instancia de impresión, en donde acá tenemos tres posibilidades. Photocentric tiene una línea de resinas para joyería que se dividen en tres. Una que es para hacer fundición directa, que es la resina violeta, que es la casteable, en donde hago un molde y pasa a la fundición, el mismo proceso de la cera perdida, un molde, una pieza, se hace por vaciado. El metal fundido ocupa el lugar que deja la pieza quemada, digamos. La segunda línea de resina que tiene es la azul, que sirve justamente para esto que le conté, para hacer vulcanizado de pieza y después poder hacer una matriz y escalar la producción en cera. Y la tercera, que es una resina verde, que sirve para hacer prototipos y que tiene la particularidad que se pueden pintar y hasta podemos hacer todo un muestrario de joyas con un acabado como si fuese de metal, sin necesidad de que sea de metal. Entonces podemos hacer todo, por ejemplo, toda una vidriera o un paño de muestra con piezas de alta complejidad, con un acabado similar al metal, sin necesidad de invertir en el metal. Eso está muy bueno también. Acá hay como distintas instancias. Arriba está la pieza hecha en fundición directa. Al medio está la parte de lo que sería el vulcanizado de una pieza y abajo lo que les contaba, excepto que no está pintado en ese caso, pero todo un muestrario de joyas. Para hacer un resumen de todo este marco teórico, para pasar un caso práctico y mostrárselo cómo es aplicar la impresión 3D en este oficio, básicamente las ventajas competitivas que tenemos es lo que dije al principio. Tenemos un renderizado de piezas que al cliente ni siquiera imprimiéndolas le podemos mostrar renderizando digitalmente a la distancia cómo le quedaría una pieza con distintos tipos de piedra, con distintos tipos de metales. Es como que eso a la hora de convertir una venta es algo muy importante y es una propuesta en valor de diferenciarse muy fácil de la competencia. Tenemos el aprovechamiento de la resina, que todo lo que sobra de la resina se puede recuperar y volver a utilizar. Esto lo aclaro porque las resinas por lo general son bastante caras, entonces no se desperdicia. No tenemos limitantes morfológicas, que para mí, para cualquier diseñador, es algo que está muy bueno. No insume horas operarias, bueno, ahí hay como un gris, pero salvando las horas de preparación de los soportes, una vez que ya tenemos modelada la pieza y ya la hemos preparado para imprimir, todo eso se puede ir guardando
y en un futuro casi que no insume horas operarias, después la máquina funciona sola. Y tenemos esto que es la fácil edición y rediseño de una pieza. Podemos cambiar piedra, podemos cambiar de número de un anillo, modificar tamaños sin necesidad de producirlo en metal. Este es un caso práctico en el cual hicimos una pieza con la resina azul y termina final en la última foto. En el medio van pasando situaciones donde se va mostrando el proceso de vulcanizado. Al principio es una cabeza de una cobra que está impresa, se le pega una colada. En la segunda foto esa pieza metálica se llama mufla, en donde se la pone adentro con unas planchas de una goma especial para joyería que es para vulcanizar. Son planchas y se va haciendo como un sándwich para cubrir toda la pieza dentro del hueco de la mufla. La tercera foto es la vulcanizadora, que son dos placas metálicas en donde hacen presión sobre la goma y a su vez le van dando temperatura. La presión va haciendo que las planchas se vayan uniendo en conjunto con la temperatura para salir, como sale después en la cuarta foto, un bloque. Y después con un bisturí se va descubriendo la pieza y donde teníamos la piecita esa de bronce que habíamos pegado, queda la colada para poder meter el pico de la inyectora de cera e inyectar cera. Después se hace la parte de la fundición, que está ahí abajo, que tiene una colada general donde se van pegando las piezas en cera o en resina también, en el caso que hayamos hecho con una resina casteable. Se usa un revestimiento para llenar el tubo, un revestimiento cerámico, que es como un yeso especial para joyería. Esto llega a alta temperatura, toda una curva de 10 horas aproximadamente, para eliminar todas las piezas que están adentro, para después, con un crisol y el metal elegido fundido, por vaciado, volcamos el metal fundido hasta que se solidifica y sacamos lo que eran piezas de resina o de cera en el metal que elegimos. Ese es el resumen de lo que sería el proceso: el molde en resina, hacemos el curado de la pieza, armamos la colada, se hace el cocinado del revestimiento, la curva de temperatura de 10 horas y hacemos la colada del metal. Este marco teórico, más o menos, lo hago resumido porque no tenemos mucho tiempo, pero para que se entienda lo que vamos a ver ahora, que es el trabajo más importante que nosotros hemos hecho en el taller, en Quimbaya, que fue un trabajo que hicimos para HBO España, para el lanzamiento de la última temporada de Game of Thrones, la temporada 7. Hicimos un set de cucharas en donde se iban a exhibir en un shopping en conjunto con unos helados palito, que son como gourmet allá en España, que se llaman Magnum. Entonces había una alianza entre las dos marcas y buscaron un concepto que sea transversal a las dos marcas y que tenga un concepto que los une a la serie. Entonces la idea era que vos te sentabas en un sillón y tomabas el helado con las cucharas de Game of Thrones. Entonces a nosotros nos contactaron, los diseños que van a ver no son de propiedad nuestra, son de HBO. A nosotros nos buscaron para hacer todo el proceso de producción para después poder hacer la exhibición y el lanzamiento de la última temporada en España. No sé si se logran apreciar bien ahí, pero esos eran todos los renders de las 4 casas más importantes de la serie y en teoría era la estética que teníamos que lograr. Estas cucharas iban a estar materializadas en plata 925, todas macizas, y todos los acabados de color superficial eran todos dados con esmaltes y baños de otro metal. Ahí les hago un zoom. Cada cuchara de esta pesaba en promedio 50 gramos, eran todas macizas, tenían una dimensión aproximadamente de entre 12 y 15 centímetros, no recuerdo bien exacto, y un nivel de detalles altísimo el nivel de detalle que tenía. Estábamos todo el tiempo haciendo videollamadas con España y mostrando los resultados de cómo iba el avance del proceso. Ahí está abierto en el modelador para que se vean más los detalles. La M es el logo de Magnum y bueno, todo el diseño de la cuchara estaba basado en la casa de Game of Thrones. Ahí estamos empezando a preparar todo lo que era la impresión con los soportes.
para ya mandarlo a imprimir. Ahí tenemos 3 instancias, cuando se estaba imprimiendo la cuchara, cuando recién terminó el medio y la cuchara ya curada en la última foto. Esta edición en particular, toda la parte del mango de la cuchara, no donde está el escudo ni la cabeza, sino la parte del mango, era todo como escamoso, así como con espinas. Estaba muy buena la cuchara. Hacíamos el control de calidad para ver que no haya ningún detalle que no haya quedado afuera, porque eran muy rigurosos los controles. Entonces, antes de la fundición, hacemos todo ese control. Ahí está lo que yo les contaba. Se hace la colada antes de meter el tubo y llenarlo con el yeso. Se hace la colada, que es un tronquito de cera, el tronquito azul. Y bueno, yo aproveché para meter otras piezas mías, pero ahí estaba la cuchara. Se pega con unos palitos de cera que lo unen a donde está el ingreso del metal principal, que es la colada principal. Ahí dentro está el tubo con las piezas y bueno, ese pupito, ese botón anaranjado que se ve, es el vaciado del metal que estaba a 700 grados aproximadamente en plata 925, ocupando todo el metal por dentro, ¿no es cierto? Eso ahí es donde estaban todas las piezas de cera y resina, ahora está ocupado por el metal. Ahí está todo el alma de las cucharas, así quedaron en plata 925 cada uno de los diseños y había que hacer, ahí ya están con los acabados. En realidad cuando sale está con mucho yeso, hay que limpiarlas, darle algunos acabados, pulirlas para que pase la próxima etapa, que era empezar a trabajar toda la parte de color. En algunas se hicieron baños de bronce para darle color dorado, en otras se hicieron baños de cobre y en otras se empavonaron para darle el acabado negro. Y por encima de eso iba todo lo que es esmalte. Y así quedaron final con respecto a los renders, para que lo vean y lo comparen. Esas fueron las cucharas finales, cómo quedaron de las 4 casas. La primera de la derecha es la que está empavonada, la que le sigue y la cuarta, la última, están hechas con baño de bronce y la tercera es la que tiene baño de cobre, con esmalte de color. Y bueno, realmente fue un trabajo impresionante. Estuvo exhibida por todo el mundo en muchas ferias de impresión 3D. Y estas cucharas llegaron a competir en el Festival de Cannes como soporte en la parte de publicidad. Así que bueno, es un orgullo para nosotros desde Córdoba, que en realidad estamos en Mendiolaza, no en Córdoba, haber trabajado y exportado nuestra mano de obra para el mundo. Así que bueno, esta es la experiencia que venía para contarles. Muchas gracias. Gracias, Juanma. Bueno, Denise, la última oradora. Denise es artista plástica. Ella se dedica a tomar registros, escaneos digitales y también combinar el arte. Entonces, bueno, nos va a contar el trabajo importante que ha hecho este año acerca de una réplica del David de Miguel Ángel, que es una obra de 3 metros de altura aproximadamente. Bueno, la dejamos. 5 metros tiene. Pues yo la vi, me parecía altísima, pero bueno. Bueno, te dejamos, Denise. Hola, un gusto, ¿cómo están? Bien, como bien dice Irene, Gisela está por ahí, ahora la voy a mencionar. Yo formo parte de lo que es Driada. Nosotros nos dedicamos al servicio de impresión 3D, de escaneo 3D. Y particularmente yo soy licenciada en artes visuales, soy escultora, entonces todos los trabajos artísticos son los que más me tocan. Les voy a contar lo que es el caso de éxito de este año, que es la generación de una réplica en escala real del David de Miguel Ángel. Tiene 5 metros 17, el David. Para poder generarlo utilizamos tecnologías de vanguardia 4.0, combinadas, complementadas con los procesos tradicionales escultóricos. Antes de comenzar tengo que hacer 3 puntos. Uno es que el trabajo se hizo en asociación con Gisela Kreisman, la tienen ahí, le pueden preguntar después cualquier cosa. Ella es una artista y escultora digital con muchísima experiencia en el campo. Luego también tengo que mencionar a la Fundación Urunday, que quien está en el medio artístico deben conocerlo, son los creadores de la Bienal de Arte en el Chaco, es donde se encuentra hoy en día el David.
y bueno, fueron quienes confiaron en un proceso totalmente novedoso y confiaron en nosotras para poder hacer este trabajo. Por último, vamos a estar hablando varias veces del David y es importante que tengamos en cuenta que el David original es el que se encuentra en Florencia, en Italia. Acá en Buenos Aires tenemos, en el Museo de la Cárcova, acá nomás un par de kilómetros, una copia, un calco certificado que regaló Florencia a Argentina en el centenario. Y es a partir de ese calco que se encuentra en la Cárcova, del cual partimos y nos basamos para hacer este trabajo, ¿sí? Ahora le voy a pedir a tras de escena que si puede pasar un video donde se va a resumir brevemente el proceso, los pasos que realizamos para hacer el David. Es un proyecto muy grande que llevó mucho tiempo y cada una de sus partes podemos estar hablando horas y esto hay que resumirlo, así que lo vamos a tratar de resumir en un video y luego yo les voy a contar brevemente cómo fueron las etapas del proceso y las tecnologías que usamos para generar esta réplica. Adelante. Se cortó el video, Kevin. Bueno, si quieren voy comentando las etapas del proceso y luego vemos el video. Bien. ¿Cómo nace? ¿A partir de dónde terminamos nosotras haciendo una reproducción del David de Miguel Ángel? El proyecto de generar una réplica de este David comienza hace varios años y no podía hacerse, porque sacar una copia a una obra conlleva riesgo para esa obra, de un proceso tradicional, ¿no? Implica cargar de toneladas de yeso, caucho de silicona, personas, andamios, a una obra que en este caso, el David de la Cárcova tiene muchos años, le pasaron muchas cosas, estuvo desarmado, se volvió a armar, giró por el país en su momento, y es una obra muy sensible. La gente de la Cárcova ama a su David, lo cuida mucho, y la verdad que cargarlo de toneladas de yeso, cemento, era muy riesgoso para el David, comprometía la integridad de la obra, y es por eso que se demoró muchísimo el hacer esta réplica. Hasta el día en que llegamos, Gisela y yo, y le propusimos una opción distinta para generar un gemelo digital utilizando las tecnologías, en este caso, en ese punto, lo que es el escaneo 3D. Entonces, en vez de cargar de toneladas de caucho, de yeso al molde, lo que hicimos fue, esto sería la primera etapa del proceso, con escáner fuimos y revelamos toda la forma. Obtuvimos un gemelo de muy alta definición, porque los escáneres que usamos están entre las 2 centésimas de precisión y 5 centésimas. Obtuvimos un gemelo idéntico digital en la computadora. Para que tengan una idea, ese trabajo se hizo en 2 días con 2 personas. Generar un calco, ¿sí? Digital. Eso, de una manera tradicional, lleva meses y, como les decía, implica mucho riesgo para la obra. Nosotros nunca tocamos la obra, siempre estuvimos a medio metro de distancia, lo hicimos muy rápido y con una alta calidad. Eso sería la etapa 1. Una vez que tuvimos el 3D de ese David, en este caso, la idea era tener el David lo más fiel al original en Florencia. Como el David de la Cárcova tiene tanto tiempo, tiene algunas partes cambiadas, faltantes, lavadas por el propio tiempo de la obra que estuvo. Entonces se hizo una restauración digital a partir del escaneo que teníamos del David de la Cárcova y superponiendo escaneos del original de Florencia, que son accesibles. Entonces, en los sectores donde veíamos que la información no era la más fiel al David original, se hizo una especie de Frankenstein, se fueron uniendo las partes y complementando con escaneos del original. Lo que quiere decir que la restauración no fue a mano por un restaurador en base a fotos, videos, viendo, sino que fue muy precisa, fue un escaneo sobre otros escaneos y
e ir armando esas partes faltantes que incluso en esta etapa, hasta sin quererlo, pudimos confirmar que el David de la Cárcova estaba muy bien armado, porque al superponerlo con el David de Florencia estaba perfecto. Que también es una duda porque cuando se armó se hizo ya hace muchos años y se hizo por alumnos y profesores de la facultad y bueno, también confirmamos que estaba muy bien armado. Una vez que tuvimos el David, se hizo la restauración digital, esa sería la segunda etapa, y todo esto lo estamos trabajando siempre desde la computadora todavía, o sea, no hubo un espacio físico ni se gastó material. Una vez tenido el David que íbamos a tener físicamente, pero en la computadora, lo que se hizo fue el preparado para la impresión 3D. Lo que imprimimos fueron los moldes. Ahora les voy a contar por qué imprimimos los moldes. Entonces se generó en la computadora todo el trabajo de los moldes del David, o sea, a partir del archivo que teníamos, se generó un negativo con determinadas características técnicas, teniendo en cuenta la impresión, los tipos de impresora que teníamos, el taselado, donde había que abrir el molde después. Una vez listo el molde digital, se preparó para las impresoras. En este punto nosotras priorizamos la calidad de impresión, un layer, una capa fina, una buena terminación y una velocidad de tiempos. Lo priorizamos antes que un gran volumen de impresión. Entonces, dividiendo en muchas máquinas a la vez, con una buena calidad, pudimos sacar en cuestión de un mes el molde completo del David, que recuerdo tiene 5,17 m. Esas piezas que están ahí son parte de descarte del trabajo, pero es para que tengan una referencia de lo que es la escala. La que ven adelante es media pierna, ¿sí?, del David, para que tengan una idea de la escala. Entonces, utilizamos muchas impresoras con una buena calidad de impresión y priorizamos los tiempos, porque cuando arrancó todo esto los tiempos fueron muy importantes. Para que tengan una idea, el proyecto entero se hizo en 4 meses, trabajo del taller, con 5 personas, ¿sí?, trabajo de taller. Comparado con los procesos tradicionales escultóricos es un tiempo muy corto y esto nos dio como ventaja las tecnologías que usamos para poder cumplir con estos plazos. Bien, una vez que tuvimos ya todos los moldes listos, avanzó la etapa de impresión. Y acá es un punto interesante el por qué imprimimos los moldes y no imprimimos al David. Me van a decir por qué imprimieron directamente el David y hicieron todo este trabajo para los moldes. Porque uno de los puntos de los objetivos o de las dificultades que tuvimos en este proceso es que el David final va emplazado en el exterior, bajo cielo abierto, bajo las condiciones de lluvia, vientos a casi 8 metros de altura, porque son los 5 del David, más el basamento, vientos en altura. Temperatura, esto está en Chaco Resistencia, contracción de temperatura, digo, de noche a día, la diferencia, la amplitud térmica que hay. Bueno, había muchos puntos a tener en cuenta para que el David pueda resistir muchos años en el exterior. Si bien conocemos los materiales de impresión 3D, sabemos que hay materiales que pueden resistir en la intemperie, no tenemos una larga data de 100 años de decir, bueno, el asa, por ejemplo, el asa sabemos que es un material, es una ABS que puede resistir rayos UV y estar en el exterior. Son materiales, por un lado, complicados de imprimir, más en los tiempos que teníamos y en las cantidades que teníamos, ¿no?, el volumen que estábamos hablando. Además, no hay tanta experiencia a largo plazo, a tiempo, de casos que hayan resistido tanto tiempo, y nosotros necesitamos que el David pueda resistir muchísimos años. Entonces fuimos por un material que sea ya establecido, que tenga su tiempo, que se conozca, que se usa regularmente en la escultura y que se sabe que puede durar en el exterior. Es una resina resistente al exterior, con cargas de determinados componentes, con fibra de vidrio, y bueno, resistente y preparada para poder estar al exterior y todas las condiciones en las que tenía que estar en el lugar. Entonces es por eso que imprimimos los moldes y luego lo vaciamos con una resina, un material resistente a estas condiciones. Además el molde es en PLA, entonces funciona como un molde perdido, que puede ser rígido y luego transformarse en algo más flexible con calor. Hubo un desperdicio muy poco de material,
mínimo el desperdicio de material que hubo, y el desperdicio que hubo, como era pelea, no contamina, se reinserta en el ciclo natural de la tierra. Entonces también ahí teníamos un punto a favor y por eso fuimos para ese lado. Una vez que ya teníamos los moldes impresos, ya arrancó todo lo que es la etapa del trabajo en taller. Lo hicimos en el Central Park porque necesitábamos una buena altura para poder tener completo el David. Lo hicimos completo en Buenos Aires y se trasladó completo a Chaco. El trabajo en el taller conlleva el armado de los taseles, de los moldes. Se arman los moldes, se fue creciendo de abajo hacia arriba. Tiene una estructura interna muy resistente que fue diseñada por un grupo de ingenieros de la Facultad de Ingeniería de Chaco. También tenemos uno de esos participantes por acá, así que le mandamos un saludo. Hubo un equipo de trabajo que se encargó de los cálculos de la estructura, incluso de pruebas en túneles de viento. Esto va emplazado en un espacio público también, así que es importante toda esa etapa. Se fue generando la estructura y se fue adosando el molde alrededor de la estructura, de abajo hacia arriba, y se iba colando la resina entre el molde y la estructura, se rellena con poliuretano y distintos materiales para que no sea hueca, y de abajo hacia arriba se iba creciendo de esa manera. Ese es el proceso, ¿sí? Es muy largo el proceso, cada uno de estos puntos que les estoy comentando deriva en 2 horas para hablar, pero básicamente consta de eso, es una estructura envuelta por lo que eran los moldes con la cáscara de resina y luego rellena adentro con poliuretano. Luego se desmoldan las partes impresas y calca perfectamente la resina, te calca hasta las liñitas, los layers de las líneas de impresión. El trabajo también, un punto interesante es de comentar que los tiempos eran muy cortos, teníamos una fecha de entrega que cumplir, se trabajó muy intenso en el taller y se fue solapando, encadenando cada uno de estos procesos. Quiero decir que cuando estaba el molde de los pies, se colaron los pies, se puso el molde, ahí está el video. Si está completo y lo podemos poner de cero y me callo y lo vemos bien, ¿les parece? ¿Podemos? ¿A mano? Ay. Sí, por favor. No lo... La mochila tengo que tener. Ahí están viendo la etapa de escaneo en el David que se encuentra en la Cárcova. Ahí pueden ver los moldes impresos, el armado de los moldes. Se ve la estructura adentro también. Changos. Bueno, les sigo contando y seguramente podamos hacer el siguiente video en un rato. Bueno, igual está bueno porque ahí pueden ver perfectamente lo que les estaba comentando. Esto fue encadenado. Entonces, esta es la resina. Ahí está el molde con la resina adentro. Y en el medio la estructura. Lo que están viendo es que a medida todavía no tiene el pecho puesto y nosotros ya estábamos desmoldándola abajo y puliendo los pies y toda la parte de abajo, mientras todavía arriba se estaban colocando los moldes y rellenando con la resina. Y luego más arriba se seguían poniendo. Entonces nosotros íbamos sacando los moldes desde abajo, íbamos haciendo el finish, el lijado, y todavía seguíamos creciendo en altura, ¿sí? Esto de hacerlo encadenado es lo que nos dio una alta velocidad en tiempos, el poder hacerlo en 4 meses. Y bueno, eso es justo lo que les estaba comentando.
La resina preparada tiene carga de carbonato, distintos componentes, tiene la particularidad de que al tacto se siente fría y tiene un acabado similar al mármol. Esta pierna que ven acá sufrió de muchas pruebas, así que no es la terminación porque de arriba tiene pintura y distintas cosas. Está bueno y es interesante comentarles que la pieza no se pintó, o sea, una vez que se desmoldó a todo el David, la resina y el preparado de la resina es la terminación final. Se lijó, se pulió, lo que es las líneas de impresión, los encuentros, los taseles, pero no se lo pintó, no se unificó. Y esto es importante porque a la hora de preparar la resina había que ser muy justos con las medidas y había que repetir siempre exactamente las mismas medidas de los componentes, porque si no, luego de desmoldarlo nos iba a quedar todo cuadriculado de distintos colores, ¿sí? Esto también es un punto muy importante. A modo de resumen, a ver si después al final podemos ver el video completo, me interesa comentar que el método que utilizamos no difiere mucho de las técnicas tradicionales escultóricas. Básicamente teníamos una escultura, le sacamos un molde, luego rellenamos ese molde con otro material y obtuvimos la réplica. La diferencia acá está en la introducción de las nuevas herramientas, de la impresión 3D, de los escáneres 3D, que nos dan esta ventaja en los tiempos, en la precisión, porque tiene una alta precisión y fidelidad al modelo original, en el poder planificar con mucha más precisión los procesos que íbamos a hacer y reducir, bueno, tiempos, la calidad final, lo que les estoy comentando. Pero al igual que Miguel Ángel utilizó un cincel para tallar el mármol, nosotros utilizamos las herramientas tecnológicas justamente como una herramienta más que le introducimos en el proceso de escultura, que se complementan y potencian con los procesos lejos de reemplazar, ¿sí? Que van a complementar y potenciar estas herramientas tecnológicas. Ese es un punto a modo de resumen que en mi caso es lo que más destaco del uso de las herramientas tecnológicas en el arte, ¿sí? Que lo van a complementar, que nos van a dar más posibilidades, nos van a dar más libertad, nos van a dar muchos beneficios, pero no van a reemplazar. Y siempre va a ser necesario una persona, un artista que arranque el motor para generar todo esto. No dejan de ser herramientas que están colgadas y que una persona las tiene que poner a funcionar. Bueno, eso es todo. Les quiero... Voy a tener que comentar muy breve un poco de los participantes, ¿sí? Realización, Gisela Kreisman, la tienen ahí en la tercera fila, la saludan. Escultora que suba, digital. Gisela, que suba. ¡Asa! Sí, sí, es la artista también. En el trabajo de taller, Ricardo Soto, María Soto, Adrián Vigil, yo, Denise Di Federico. Respecto a la estructura, Facundo Álvarez, Nancy, Marcelo Santillán, son herreros y fundidores muy importantes que trabajan con muchas obras artísticas. Y de la Facultad de Ingeniería de Resistencia, también agradecerles a todos. Los nombres que tengo acá es respecto a lo que es la estructura, los cálculos de estructura, Ricardo Barrios, y en lo que es el túnel del viento, porque se hicieron pruebas físicas en un túnel del viento para poder resistir, Jorge Marighetti. Gracias a todos. Sí, estamos en eso, viendo si se puede, porque la verdad que todos nos quedamos así como con ganas de seguir viendo el video. Mientras eso, bueno, vamos haciendo las preguntas. Yo tengo muchísimas preguntas para todos, pero bueno, ya que está Denise contando, me interesa mucho la protección de los datos. Una vez que ella tiene el archivo STL en su mano, ¿cómo protegemos ese archivo que nadie ande circulando? Bueno, toda la cuestión reglamentaria de eso, que creo que me parece que eso a futuro va a estar pasando muy seguido. Sí, es un punto muy importante que se tuvo en cuenta desde el día 1. En particular, no soy la que está más empapada en el tema. Dentro de la Fundación Urunday hay un abogado que trabaja con todo eso y fue un punto muy importante. Nosotros, hay un convenio que se realizó con la Fundación Urunday, con la Cárcova, y por eso es importante que nosotros fuimos a escanear el David de la Cárcova, que es un David certificado
que donó Florencia a la Argentina, ¿sí? Por eso partimos del calco de la Cárcova. Luego el archivo se destruye y se entrega al cliente o al responsable de todo esto. Es un tercer David. Yo les dije que voy a estar hablando de dos David, ¿no? El original de Florencia, el calco de la Cárcova, y el que tenemos nosotros es un tercer David. Es distinto a los demás. Si bien está restaurado y tiene esta unión de las partes, es un tercer David. Lo tienen las personas que tienen que tener, es un archivo que no lo tiene nadie más, y que hay todo un convenio marco, que hay todo un convenio, digamos, legal, que el abogado se completó. Y también hubo contacto desde la fundación con Florencia y está avalado por el Museo de la Cárcova. Es importante, sí, es un punto importante y que cada vez va a aparecer más. ¿Preguntas? O si no, sigo yo preguntando porque tengo un montón. Allá, ¿vos le acercás? Sí, le quería preguntar a Juan, ¿por qué usás gomas en vez de imprimir por ahí todo el árbol? Se me acabó el tiempo. Hola, ahí está, no sé. En vez de imprimir por ahí todo el árbol en cera perdida. Por una cuestión de tiempo. La variable de tiempo de la impresora está dada por la altura de capa y por la altura de la pieza. Entonces, por ahí el tronquito, que se llama en la jerga de joyería, digamos, el tronquito, porque eso es, en la jerga, la fundición en la cera perdida se llama arbolito. Tenés el tronquito, que es la colada principal, y todas las piezas que se van pegando al costado. Entonces, imprimir el tronquito con todo las piezas que quisiera fundir, digamos, llevaría muchísimo tiempo. Y ahí hay otra limitante, que las impresoras que están diseñadas para aplicación a joyería no tienen un gran volumen de impresión. Entonces ahí tenés también una limitante. Perdón, ya que te robo una más. ¿Los software que usás son, digamos, el laminador es específico para la impresora? Sí, vienen varios. El que yo uso particularmente es Rhinogol, que tiene varias plantillas para dar una solución rápida a muchas cosas. Y en la hora de renderizar también tenés muchos acabados de distintos metales nobles, que son los que usan la joyería, y también muchas plantillas de distintas piedras preciosas y semipreciosas. Entonces, a la hora de renderizar, todo eso ya está resuelto y está muy bueno presentarlo al cliente bajo ese software, digamos. Pero hay un montón, ¿no? Rhinogol es uno de los más famosos. Muchas gracias. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Buenas. Tiene que ver también con el tema del software con el cual desarrollan. Y esa es la pregunta para los tres. ¿Qué software utilizan? Porque, bueno, aquí dijo un poco el de joyería, pero también para la parte de arte o arcilla son diferentes, me imagino, y quisiera conocer un poco. Para el David se usaron muchos software. En particular, bueno, hay software de escaneo, que son los propios de los escáneres que usamos. Luego en ZBrush, toda la parte de restauración, modelado. Luego algunos complementarios para generar los taseles. Y luego los procesos, los software de slicer de impresión, que nosotros usamos con la impresora Stratas y después otros software comunes también. Pero el fuerte de la parte más orgánica es con ZBrush. Acá tenemos otra pregunta. Rinoceros, Ah, OpenSCAD incluso, porque al fin de cuentas, para lo que yo hago, a veces es lo que te pinta crear. Entonces, si querías hacer un triángulo, con OpenSCAD alcanza, ¿para qué ir a algo más complejo? Particularmente, para complementar la pregunta, porque no se la contesté al otro chico, en el caso mío, que yo uso Photocentric, la parte del slicer tiene su propio software y no es genérico. Entonces, ahí tengo como un software que es particular para la impresora, y la parte de modelado
Claro, la parte orgánica se usa ZBrush y la parte más técnica, dura de joyería, la hago con Rhino Gold, que tiene muchas plantillas, a pesar de que las plantillas muchas veces resuelven una cuestión de tiempo, pero depende del diseño, muchas veces hay que modificarlas o editarlas. Gracias. Ahora sí tenemos otra pregunta. Hola, buenas. Lo que yo quería preguntar eran sobre los puntitos negros que le ponían al Miguel Ángel, si era para referencia o para alinear los modelos. Los puntitos negros que ven en el David son marcadores, se llaman, se utilizan para referenciar al escáner en el proceso de escaneo. No me quise distender mucho más, pero se usaron 2 equipos para escanear el David. Y 2 equipos con 2 tecnologías distintas. Por un lado, tecnología láser, que incluso tenemos acá mostrando en el stand de AMS Driada el mismo equipo que usamos. Esa tecnología láser es de muy alta precisión, muy fiel al modelo y requiere de los marcadores, que es para orientar, para referenciarse el escáner con el modelo. Después, para alinear las partes no son necesarios, en este caso porque es una pieza muy orgánica y la podés referenciar con la misma forma. Otras veces sí se usan los marcadores para unir 2 escaneos. Y el segundo equipo que usamos es un escáner de luz estructurada, más común, y ese no requiere marcadores y ese se hizo un paneo general, ¿sí? Fuimos como, por un lado tomamos alta definición de todo el David, pero por sectores, y luego con uno lo paneamos todo como para tener la totalidad, con una definición un poco mejor. Igual estoy hablando de 5 centésimas como baja definición y 2 centésimas como alta definición. Gracias. Acá tenemos una pregunta acá arriba, ¿me ven? Acá, a la derecha. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay otros planes para hacer el mismo proyecto? Estoy hablando con Denise y estoy preguntando si hay otros planes para hacer el mismo proyecto que hicieron con el David en otra obra, en otra escultura. ¿Me repetís, porfa, que no entendí bien? Sí, si tienen planes para hacer el mismo proceso con el David en otra obra. Si hay planes de hacer otro, bien, sí hay planes, incluso ahora estamos hablando por una obra de Mena y hay intenciones de otras cosas, sí. ¿Y también consideraron en hacer en una escultura sobre una pintura, por ejemplo? ¿Una escultura? Considerando con una pintura ilustrada. No lo tenemos ahora como, pero se podría hacer. Bueno, solamente eso, gracias. Yo tengo una pregunta para quienes hablaron es una pregunta seria, de escaneos 3D más que nada. Con todo el avance de la fotogrametría y estas cosas como NERF, Gaussian Splatting o algo por el estilo, si han experimentado y si todavía está muy lejos lo que se puede lograr que con un escáner profesional. Y además contarte que ya se puede transmitir el video, así que lo vamos a ver un ratito. Bien, entendí que ya está el video, sí. Lo podemos ver, genial. Y lo demás, vos dijiste fotogrametría. ¿Por qué no la usamos? O... Si considerás que con los avances que están habiendo el último año, ponele, ya se puede lograr algo parecido a un buen escáner. Mira, la fotogrametría, hay equipos muy importantes de fotogrametría que llegan a calidades muy importantes, sí. No estoy a fondo, no soy experta en eso, yo trabajo más con luz estructurada, con láser, pero sé que hay equipos de fotogrametría que llegaron a un nivel muy alto. Son aplicaciones distintas. Fotogrametría está pensado para otro tipo de trabajos y los escáneres manuales para otras piezas. Muy bien. Bueno, podemos ver el video, creo que con audio también, así que si querés irnos explicando, aprovechamos que ya se ve. ¿Podemos el sonido? Bueno, si no les voy contando. Esto es lo que les venía comentando, ¿sí? Lo que son los moldes impresos, el armado de los moldes, ahí se están uniendo. Ahí se había sacado el pie, esa es la resina que está pegada dentro del molde. Y ahí es el desmolde, ¿sí? Ahí se están sacando las partes impresas, pero ven que todavía arriba está con los moldes y se está lijando y puliendo la parte de abajo mientras la parte de arriba todavía está en proceso. Están soldando la estructura interna. Ahí
ya se estaba puliendo y lijando toda la parte inferior, mientras todavía la parte de arriba tenía los moldes, la resina adentro y la cabeza ni estaba todavía colocada, ¿no? Estaba... Ahí ya está. Tiene un gancho en la cabeza, que eso es para el transporte y el emplazamiento. Una vez que se desmoldó, ya estaba, como les decía, la resina que pusimos ya era la final. Entonces era cuestión de lijar, pulir y ya estaba listo. Ahí ya estaba finalizado. Vamos, un fuerte aplauso, por favor. Una cosita más. Sí, es muy grande el proyecto, tiene un montón de cosas para comentar. Si quieren más info, hay notas, está en la web de Driada, tienen el video, tienen el detalle de las notas, salió por TV, por radio, por Clarín, por La Nación, por Infobae. Pueden, si investigan por Google, también en la página de la Fundación hay una nota donde explicamos con Gisela más a fondo parte del proceso y bueno, pueden encontrar bastante información ahí. Perfecto, muchas gracias. Antes de hacer la siguiente pregunta, quería preguntar si tenemos a Mariano Capone en la audiencia. Perfecto, entonces no hay más tiempos para preguntas. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.